Engrandecemos el nombre del Señor por su profunda misericordia y por su amor infinito. Estamos una vez más con ustedes con el propósito de seguir reflexionando alrededor de algunos temas de las Sagradas Escrituras en este año en el cual nosotros celebramos o vamos a celebrar el centenario de la obra bautista en el sur de Nicaragua. La primera iglesia bautista de Rivas fue establecida un 6 de mayo de 1922 y por eso glorificamos el nombre del Señor. El tema que hemos estado desarrollando, porque va por partes, es ¿qué significa ser cristiano? Y hay muchos mitos alrededor de este tema. Y decíamos que algunos creen ser cristianos por el hecho de haber nacido solamente en un ambiente cristiano. Otros porque piensan positivamente y eso consideran ellos lo hace ser cristianos. Y en tercer lugar porque son buenas personas. Y resulta que nosotros no somos cristianos por ser buenas personas, sencillamente porque hay personas no cristianas que son muy buenas, tienen actitudes muy positivas, muy cordiales, amistosas, fraternas. Entonces nos damos cuenta que eso no es suficiente para ser cristiano. Y el otro mito que queremos desarrollar y señalar es que algunos consideran que son cristianos porque van a la iglesia. Tampoco eso es suficiente. El hecho de ser muy asiduo a las distintas actividades, a las distintas liturgias, a las distintas celebraciones que se hacen en la iglesia, independientemente de la denominación o confesión que pueda tener, puede ser católico o puede ser protestante, no es suficiente para ser cristiano. Aunque vayamos todos los días a la iglesia, aunque estemos ahí presentes en cada actividad, no es suficiente porque eso sencillamente es religión. Y la religión la puede tener muchas personas, mucha gente, incluso hasta los no creyentes pueden ser religiosos. Sin embargo, no se puede decir que una persona es cristiana por el hecho solamente de ir a la iglesia. Y otros asisten a la iglesia porque sencillamente es un hábito social. Como va el fulano, va la fulana, o a mí me gusta observar a ciertas personas que llegan a la iglesia, entonces eso me mueve para asistir a la iglesia. O bien, en otros casos, hay presión de parte de la familia. Y como un testimonio muy personal, yo quiero decirles que nunca mis padres me obligaron a ir a la iglesia. Nunca me obligaron. Sencillamente yo observé en ellos su comportamiento, su actitud cuando tenían que prepararse para ir a la iglesia. Entonces eso nos fue moviendo, y digo nos fue moviendo no solamente a mí, sino a mis hermanos también para seguir esos pasos, y se dio el momento pues en que ya tuvimos más conciencia de lo que significa y significaba ir o ser cristiano. Y es cierto que muchas personas van a la iglesia y son activas, participan, pero ese hecho no le hace tampoco cristianos.
El mito número 5 es el siguiente. Otros consideran que son cristianos porque hacen obras de caridad, obras de amor. Eso es magnífico, eso es loable, eso es plausible. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente porque los fariseos hacían cualquier cantidad de obras y nunca fueron capaces de aceptar, de reconocer a Jesucristo como el Mesías, como el ungido de Dios. Muchos padres enseñan a sus hijos a dar dinero, es decir, a hacer obras de caridad. Está bien, eso está perfecto y eso se debe hacer siempre que se pueda, que hayan facultades para eso, magnífico. Hay quienes sienten el deber moral de ayudar a los necesitados. Eso está bien porque eso es muy bíblico, pero no es suficiente eso para ser cristiano. ¿Dar dinero para obras de beneficencia? Es bueno, magnífico y loable, como lo dije hace un momento, pero ese hecho tampoco nos hace cristianos. Hay muchas personas que dan dinero y hacen caridad, pero no tienen ningún interés en que se los llame seguidores de Cristo. Vean qué interesante es. No tienen el menor interés en que se les califique como cristianos y hacen obras de caridad, ayudan a los necesitados, ayudan a centros en donde hay reclusos, en donde hay ancianos, en fin. Es cierto que el cristiano debe ayudar al prójimo, repito, es eminentemente bíblico, al hambriento, al que tiene necesidad, pero el hecho de dar todo lo que uno posee, sin embargo, no es suficiente para ser cristiano. Y San Pablo lo dice, si yo hablase lengua humana y angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, sencillamente es una campanada y se acabó. Sigue el mito número 6. Porque recibieron los sacramentos. Imagínense ustedes cómo vamos subiendo y se considera que el hecho de recibir los sacramentos, eso nos hace ser cristianos. Pero lo cierto es lo siguiente. Muchas personas han sido bautizados cuando niños, pero eso no significa ser cristiano. Incluso muchas personas se han bautizado teniendo conciencia que así debe ser por lo que dice la Biblia. Teniendo conciencia de lo que significa el bautismo, tampoco es suficiente para ser cristiano. Y decíamos que el bautismo es un paso de obediencia. Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Él no tenía de qué arrepentirse, él no tenía pecado, ni mucho menos, pero él lo hizo para identificarse plenamente con los seres humanos. Si toda la gente llegaba para ser bautizada, él también hizo lo mismo. Se acercó y le dijo a Juan que debía bautizarlo. Y fue bautizado. ¿Para qué? Bueno, para darnos un ejemplo. Dice San Juan 13:15, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, no es suficiente ese paso de obediencia al Señor Jesucristo como para convertirnos en cristianos. En una prisión podemos encontrar cientos de individuos que han sido bautizados, pero son, ustedes saben, ahí hay de todo, ¿no? Personas que han cometido una serie de delitos,
de distinta naturaleza y fueron bautizados. Por lo tanto, esto nos dice una vez más que no fue suficiente eso como para que ellos sean cristianos. O quizá van a las diferentes celebraciones y que asisten con frecuencia a la iglesia, pero no es el medio tampoco para llegar a ser cristiano. Entonces, tanto el bautismo como la Santa Cena o la comunión son bíblicos. Sin embargo, insistimos, no son lo suficiente para convertirnos en cristianos. Mito número 7. Algunos piensan que son cristianos porque creen en Dios. Este otro asunto también que es bastante controvertible, pero lo cierto es que hay miles de personas que creen en Dios, sin embargo no son cristianos. Sé de un joven que preguntó a otro: ¿cree en Dios? ¿Qué es Dios para ti?, preguntó el primer joven otra vez. Bueno, no sé. En nuestro mundo occidental se considera respetable que creamos en Dios, en nuestro mundo occidental. Pero muchos que dicen ser creyentes ni siquiera saben quién es Dios. Eso es como aquellas personas que pertenecen o que tienen cierta filiación política, pero no tienen la menor idea del origen de esa afiliación. ¿Por qué se llaman así? Hace poco me encontré con un joven a quien le pregunté que a qué denominación, a qué confesión él pertenecía. Él me dijo tal condición, tal confesión. Y usted conoce el origen, sabe de dónde ha surgido esa confesión que usted tiene. Y se quedó así viéndome fijamente. Entonces, un famoso coronel, Irving, recordado por su misión en el Apolo 15, comentó que mientras estaba visitando un país musulmán, uno de los líderes religiosos le dijo: coronel, usted habla mucho de Dios, ¿por qué no es musulmán entonces? En consecuencia, sí podemos ser musulmanes y creer en Dios. No es el hecho de creer en Dios lo que nos hace ser cristianos. Óigase bien, no es suficiente. Por otro lado, dice quien relata: tengo un amigo que cree en la gimnasia diaria, pero nunca la practica, a pesar de que está excedido de peso y totalmente fuera de línea. Conozco un sinnúmero de niños que creen en el jabón, sin embargo no quieren lavarse. Ahora sí tenemos que lavarnos con mucha frecuencia por razones que todos conocemos. El simple hecho de creer no hace la diferencia. Por lo tanto, creer en Dios no nos hace cristianos tampoco. Entonces aquí vienen una serie de preguntas. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que nos hace ser cristianos? Bueno, vamos a llegar a ese punto, que es el punto, diríamos, medular, el punto álgido, el punto principal, toral del asunto. Otros también piensan en el mito número 8, que son cristianos porque hablan de Jesucristo. Ustedes saben que cuando Satanás
tentó a Jesús, le habló con la palabra de Dios, le habló con la Biblia. Si usted lee, por ejemplo, el capítulo 4 de San Mateo, se va a dar cuenta de eso. Le argumentó con la Biblia. Vean ustedes qué interesante que este asunto. Son muchos los que hablan de Jesucristo. Seguro, seguro. Y hasta dicen cosas muy lindas de Él. Pero quizás ni siquiera creen lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Entonces, aquí hay una contradicción profunda. Tal vez hablen de un Jesús que se conforma a su manera de pensar. En vez de hablar de Jesús histórico y bíblico, yo mismo hablo muchas veces de Cristo, ya que soy predicador del Evangelio. Pero eso no me hizo a mí ser cristiano. Entonces, hay una serie de condiciones bíblicas como para que nosotros adquiramos esa connotación, ese significado de ser cristiano auténtico. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra nos damos cuenta de lo que significa ser cristiano. Ayúdanos, Señor, cada día a adquirir más conciencia de lo que significa este compromiso, lo que significa adquirir esa profunda conciencia de ser un cristiano convencido y convertido. Oramos con gratitud en nuestros corazones, en el sagrado nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que